Muy bien. El daño que producen las heridas. ¿Qué daño producen las heridas? Primeramente, en la persona. ¿Cómo afecta? Vean, que afecta espiritualmente. Dificultad para confiar en Dios. ¿Mm? ¿Conocen a personas que no confían en Dios? Me estaba contando la hermana que cuando ocurrió el accidente y ella llegó y le decía, un doctor, enfermero, no sé, le decía, señora Lilian, ¿y ustedes a dónde se estaban yendo? Y ella le dice, estábamos yendo a un congreso, a la iglesia, y el enfermero dice, yo no entiendo, ¿cómo Dios va a hacer eso a los que van a la iglesia? Y por ejemplo, yo he visto a otra persona que van a la fiesta, o sea, ha ido a la fiesta, tomado, se emborrachado y todo, y no le ha pasado nada, y ustedes que iban, entonces la desconfianza en Dios. Ahora, sin duda, esta persona pues ha tenido alguna mala experiencia y que obligatoriamente cuando uno tiene la mala experiencia culpa a Dios. No, yo conozco personas que no creen nada, no quieren saber nada de la iglesia. Uno dice, ay, pero qué duro, ¿cómo no puede querer nada de la iglesia? Como que no solamente no quieren, sino como que aborrecen. ¿Por qué crees? Porque hay heridas espirituales. ¿Mm? Alguna mala experiencia. Había un hombre que decidió ser incrédulo, no quería creer y como que tenía odio a Dios. ¿Por qué? Porque cuando era niño vio morir a su mamá. Él creía en Dios, pero cuando murió su mamá, él decía, Señor, no lleves a mi mamá como un niño, pero resulta que la mamá murió y él no se lo pasaba a Dios, él lo culpaba a Dios. ¿Por qué Dios le quitó a su mamá? Entonces, heridas del pasado, pues afectan tu vida espiritual, ¿no? Entonces, malas experiencias o cualquier cosa que te vean que aún la vida espiritual me puede afectar. Entonces, dificultad para confiar en Dios, sensación de abandono, como tener un Dios distante, un Dios que no escucha, un Dios que no responde, falta de fe, ¿no? Pues si yo le pedí a Dios y aún así murió mi mamá, entonces ¿para qué voy a pedir? Entonces hoy tengo una dificultad, ¿qué gano pidiendo si no va a pasar nada? Entonces, ¿ven cómo afecta una herida? Realmente puede afectar espiritualmente. Y emocionalmente, ¿cómo afecta? ¿Qué daño produce en mí? Tristeza. Hay personas que se alegran un momento, pues he conocido a personas, vean, que estábamos pasando un momento alegre, nos estábamos riendo muy bien, estábamos muy contentos y dice, ay, no, ya basta, ya no quiero seguir riendo más, porque algo nos puede pasar, porque realmente después de una alegría viene la tristeza. Se acostumbraba a vivir triste, que lo ve raro estar alegre. Cuando Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿Que vivamos siempre tristes o que vivamos siempre alegres? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estad siempre tristes? ¿Han leído así? Bueno, yo he leído al contrario. Dice, estad siempre gozosos. Qué bonito, ¿verdad? Estad siempre gozosos. El gozo no debe perderse en nuestro corazón. Pero vean cómo las heridas han afectado a la persona, cómo ha llegado a generarse un patrón en su mente que cuando se ríe, se alegra, está contenta, hay algo malo va a pasar porque se están riendo, porque realmente están contentos y no deben estar contentos. Para muchos tal vez pueda parecer exagerado, pero es real, así literal. Que hay personas que no quieren reírse porque tienen miedo que algo malo va a pasar. Así que la tristeza, el temor, el miedo, cualquier cosa, personas que viven asustándose por cualquier cosa. ¿Por qué? Ahí está ese temor que hay en ellos, que ha producido, pues, para mí, sin duda, desde la niñez, esa herida. La culpa, personas que se culpan. Ay, que mi culpa por todo, aunque no sean los culpables, pero se culpan. ¿Mm? Y la depresión, ¿mm? Que viven lamentando y llorando y sufriendo por las cosas que les han pasado. ¿Y cómo puede afectarme también? Vean, en la persona, entonces, el daño que producen las heridas del pasado espiritualmente, emocionalmente y físicamente, ¿cómo afectará? ¿Mm? Dice, diversos estudios muestran que el estrés emocional sostenido puede afectar el sueño, sistema de defensa, la presión arterial y la salud en general.
¿Puede afectar físicamente las heridas emocionales? Sí, sí afectan. Mm. Entonces, aún, ay, dice, sufro de insomnio, no puedo dormir. ¿Saben? A mí me afectaban mucho las pesadillas. Ay, tenía miedo de dormir a veces porque me había dominado una pesadilla. Y cuando recuerdo, conocí el mensaje, fui aprendiendo. Hasta que poco a poco, cuando venía la pesadilla, yo decía, no, en el nombre de Cristo, ya yo te reprendo en mi sueño. Aprendí hasta el día que hice el pacto con el Señor. El día que me bauticé, recuerdo que nuevamente me vino la pesadilla. Después me quedé dormido, pues fuimos a bautizarnos, si no me equivoco, en la mañana. Y hasta que esté el almuerzo, como tardó un poquito, y me acosté y me quedé dormido. Nuevamente venía la pesadilla, pero ya no con una tranquilidad, ya no tenía miedo. Entonces yo dije, no, ahora yo estoy con Cristo, ya no te tengo miedo, y desapareció. ¿Ve? Entonces, aún nos puede afectar el sueño, el insomnio, ¿no? Sistema de defensa. A veces nos enfermamos con resfriados, con cosas, de repente por heridas emocionales que me están afectando. ¿Ya? La presión arterial, ay, me falta el aire. Ay, hay personas que sufren y realmente hasta, ay, y de emergencia al hospital, porque ya no pueden respirar. Y cuando van, no hay nada físico. Ah, por ahí les calman y les vuelven a casa. ¿Por qué? Me decía una joven cuando le decía, porque a ver, dime, ¿por qué crees que te fuiste al hospital y por qué a los minutos después te dieron de alta? Si tienes problemas que el corazón se te quedaba, que no funciona tu corazón, que te falta el aire, ¿por qué es que no? Ah, es que parece que no hay doctores. Nada, como no va a haber doctores en un hospital. ¿Cómo te van a dejar si te ven que está, tu corazón está fallando, que te ven con una gravedad? ¿Cómo te van a dejar salir? ¿Saben el riesgo que corren? No, si te dejaron salir es porque no tienes nada físicamente. Pero ahí está cómo te afectan las heridas emocionales, cómo te afecta físicamente. Que te falta el aire y que parece tu corazón que se queda. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ahí está la manera de cómo puede afectar. Y en la familia, ¿cómo afectan las heridas emocionales? ¿Afectan o no afectan? Realmente causan muchas dificultades en la familia y en todas las relaciones. Dice, las heridas no sanadas rara vez permanecen encerradas, se manifiestan, no, por más que uno quiera ocultar, dice, no, ya, por más que quieras olvidarlo, por más que lo hayas tratado de, de esconder, siempre se va a manifestar. Siempre terminan alcanzando a otros, no solamente que te afecten a ti, sino que eso como que se extiende más. No solamente me afectan a mí, va a afectar a la familia. Entonces, tener presente eso, las heridas del pasado afectan. Dice, por ejemplo, el esposo herido puede convertirse en una persona fría, una persona distante, una persona autoritaria, una persona violenta. ¿Eh? Por poner algunos casos, porque hay mucho más, cómo puede ser, pero un esposo que tiene heridas puede ser un esposo muy problemático en la casa, ¿no? El esposo va a estar quejando, o sea, es frío, es un témpano de hielo, no, entonces, o distante por alguna herida, y hemos visto, ¿no? Hemos visto ahí cómo se manifiesta, ¿ya? O autoritario violento. Una esposa herida, abre la puerta, por favor, Pati. Perdón, un segundito. Pati, abre la puerta. Muy bien, entonces, una esposa herida, dice, puede desarrollar resentimiento, temor, inseguridad, ¿ya? Resentimiento, miedo o inseguridad. Y una mujer insegura, ¿qué puede hacer? Mujer controladora, mujer celosa. ¿Con quién has estado? Pues estar siempre con ese miedo de que su esposo le vaya a ser infiel. Mm. En el esposo también se puede manifestar lo mismo, la inseguridad. Y si él tuvo una herida ahí en ese aspecto, pues va a ser un hombre muy celoso. Y hay hombres muy celosos que celan hasta, me decía una señora, me cela hasta con la sombra. Un día vino y me hizo problema y con violencia. Y yo vi, ¿y qué había visto? Había visto la sombra de la mujer. Entonces la mujer contaba, dice, hasta con mi sombra me celó. ¿Por qué? Inseguridad. Entonces de esa manera se puede manifestar tanto en el varón como en la mujer.
Vean cómo afectan en las relaciones, en la familia y en los hijos. ¿Cómo afectarán las heridas? Dice, muchas veces reciben el impacto emocional de conflicto que nunca provocaron y se pueden criar los hijos sintiéndose culpables. Me decía una niña, mi papá se fue por mi culpa. Ya no niña, me contaba cuando estaba jovencita, es que por mi culpa mi papá se fue. ¿Cómo que por tu culpa? Sí, porque es que por mi culpa peleaba con mi mamá. ¿Cómo va a ser la culpa de un niño que papá y mamá peleen? Pero esa herida y sí hizo creer a este niño que él era el culpable, ¿ya? Que él era el culpable. Y se cría el resto de su vida creyéndose culpable. Entonces, de esa manera es como afectan las heridas en la familia, ¿ya? Así se forman las cadenas de generación en generación. Va transmitiéndose, va pasando. Ese hijo, aunque sufre mucho de pequeño, pero cuando llegue a formar su familia va a ser lo mismo, ¿ya? Va a ser lo mismo. ¿Cómo afrontar esas heridas? Dice uno, reconocer que existen. El paso principal, ¿ya? El primer punto es reconocer que existen. Si yo, eh, si yo me niego, si yo me insisto en que todo está solucionado, que no hay nada, no va a haber solución. ¿Ya? El primer paso es reconocer que esas heridas existen. ¿Ya? No se puede sanar lo que se niega. Muchos dicen, ya lo olvidé, eso no me afecta, pero sus reacciones muestran lo contrario. Tal vez muchos de ustedes puedan decir, no, pues yo no me acuerdo nada. Pero ojalá que hayan identificado alguna reacción o alguna de las manifestaciones de las heridas que hemos visto en este momento. ¿Ya? La sanidad comienza con la honestidad, reconocer realmente yo tengo esa dificultad. Yo les decía cuando se trataba de la consejería, les decía, el problema es que muchas veces como que no valoran el consejo que uno da. A veces damos en la iglesia temas, charlas y como que la gente no lo valora. ¿Por qué crees que no lo valora? Ah, sí, no le dan la importancia. ¿Por qué crees? Porque no sienten la necesidad. Distinto a que una persona reconoce y viene, me busca, mire hermano, necesito por favor, y viene y entonces escucha y dice, realmente me ha ayudado mucho. Pero ¿por qué la mayoría no? Porque no siente la necesidad, porque no reconoce sus heridas. Así que ahí el primer punto que tenemos que entender, si queremos sanar esas heridas, lo primero es afrontarlo, lo primero es reconocer que tengo esas heridas que me están afectando hoy, ya por el tiempo. Y yo tengo tantas experiencias que contarles aquí, pero bueno, no se puede por el tiempo. Ya, entonces, hay un salmo muy bonito hablando del pecado, pero también yo lo voy a relacionar con las heridas, ¿ya? Que tranquilamente se puede hacer una aplicación. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mira, mientras tú lo calles, mientras lo guardes, mientras lo ocultes, hasta los huesos se secan. Repito, yo no estoy dando la interpretación al versículo que habla de las heridas, pues habla del pecado, pero yo hago una aplicación. Igualmente, cuando la persona tiene esas heridas y lo guarda, lo oculta y que nadie lo toque, porque a veces lo atesoramos, dice la palabra de Dios, que atesoramos esas cosas y son como veneno que nos afecta. Entonces, mientras lo calles, te vas envejeciendo, te vas enfermando y ahí pues mientras no encontremos una solución, nos va a afectar grandemente. ¿Ya? Así que Dios nos ayude allí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Eh, Dos, llevar el dolor a Cristo. Primero, reconoce. Segundo, llevar nuestro dolor a Cristo. ¿Ya? Jesús comprende nuestro sufrimiento. Dice, Jesús fue rechazado, fue traicionado, se burlaron de él, fue abandonado, de todos sus amigos, solo tuvo que... O sea, cuando nosotros estudiamos la, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, vemos realmente todas esas cosas que sufrió y no le afectaron. Así que Él nos comprende. No hay dolor que nosotros podamos decir, no, Él no me comprende. No, Él sí nos puede comprender. Es el único que nos puede comprender. Por eso puede comprender nuestras heridas.
¿Ya? Y ahí tenemos un versículo bonito. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todo aquel que tenga una herida, todo el que esté sufriendo, venga, dice el Señor. Tres, aprender a perdonar. ¿Ya? A ver, seguimos la secuencia. Uno, reconocer. Dos, llevar nuestra carga a Cristo. Tres, aprender a perdonar. El perdón no justifica el daño. Perdón no significa que estás de acuerdo con lo que se hizo mal. El perdón es sanar. ¿Ya? Tampoco significa olvidar porque no se sufre de amnesia. Perdonar significa entregar a Dios el derecho de la venganza, mantiene la amargura. Mientras la amargura permanece, la herida continúa abierta. ¿Ya? Eh, Cuatro, renovar los pensamientos. ¿Ya? Renovar los pensamientos. ¿Qué significa eso? Muchas heridas sobreviven porque alimentamos ideas falsas, como por ejemplo, nunca cambiaré, nadie me ama, no tengo valor, nada hago bien, todo me sale mal. Esas palabras hay que eliminarlas, hay que cambiarlas. Y hay que cambiarlas por palabras que encontramos en la palabra de Dios, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo miedo, pues el Señor dice, yo estaré contigo. Hay que cambiar eh, hacer ahí una reflexión y cambiar esos patrones de pensamiento. ¿Ya? Nada puedo hacer. Yo no valgo, no sirvo. Entonces ahí está la palabra de Dios que te puede ayudar. Nadie me quiere. Y dice el Señor, con amor eterno te he amado. Cambiemos. ¿Ya? Esas frases negativas que hay en mi mente, tratemos de hacerlo consciente y busquemos lo que contrarresta en la palabra del Señor. Sientes que nadie te ama, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Así que ahí tienes cómo poder sobrellevar esas cosas. ¿Qué más? Dice 5, buscar ayuda. Es necesario. Si ya reconoces tu falta, si lo llevaste a Cristo, si estás intentando perdonar, ¿no? E intenta cambiar esos patrones de pensamiento y aún así sigues necesitando, busca una persona que te pueda ayudar. Es triste cuando hay personas que se están ahogando y no piden ayuda. Yo conozco varios matrimonios que cuando yo ya veía la dificultad iba y en los casos que he ido es el esposo que no quiere que sepan que tiene problemas en la familia. Entonces la esposa clamaba a gritos que necesita ayuda y el esposo no, cerrado. Ay, hermano, yo quisiera, pero si se entera mi esposo que yo le he comentado, no, va a ser un lío tremendo, qué complicado. Ujú. He visitado personas, matrimonios y es triste cuando la persona no reconoce, ¿no? Entonces, es importante también buscar ayuda. Dios utiliza la oración, la Biblia, la iglesia, consejeros sabios. Puede utilizar Dios a profesionales capacitados o puede utilizar Dios a la persona más sencilla. Pero también Dios utiliza porque todos, aún los ángeles, son colaboradores en el plan de salvación. Y hay personas que por más sencilla, pero de repente en su vida ha pasado tantas experiencias que nos puede ayudar, nos puede eh, dar alguna orientación que pueda ayudarnos a solucionar las dificultades. Pedir ayuda no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Cristo especialista en corazones heridos. Ahí tenemos un versículo en Isaías que muy bonito, que con eso quiero finalizar. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. A los abatidos, ahí estamos, los heridos, a vendar a los quebrantados de corazón, ahí están los heridos, a publicar libertad a los cautivos, ahí están los heridos, que hay heridas que me han esclavizado, a los presos abertura de cárcel. ¿Mm? Él sana nuestras heridas, dice la palabra del Señor, así que tenemos allí la solución. Quizás hoy hay personas que lleven años cargando heridas, heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición, heridas familiares. Tal vez nadie conoce ese dolor, pero Cristo sí lo conoce. El mismo Salvador que calmó la tormenta del mar puede calmar la tormenta de tu corazón. Hoy Jesús nos invita a entregar aquello que hemos cargado durante demasiado tiempo y nos ha hecho daño.
No permita que una herida del pasado gobierne su presente ni determine su futuro. Cristo puede transformar el dolor en esperanza, la tristeza en gozo y la herida en testimonio. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.